A las 11 de la mañana con 49 minutos en toda la República Oriental del Uruguay le damos la bienvenida al periodista y escritor Atilio Garrido, que presentó ayer en la Junta Departamental este libro, Herrera, 150 años de historia. Atilio, bienvenido a la mañana del 11. ¿Qué tal, Marcelo? Un gran placer estar contigo. Muchas y gracias. Con los oyentes. Muchas televidentes, gracias. televidentes. Sí, claro. A mí a veces me pasa también, digo, cuando le hablamos a los oyentes, a los televidentes, o a la teleaudiencia, ¿no? Bueno, ayer una presentación en la Junta Departamental de Maldonado con muy buena concurrencia de público. Un éxito este libro. Debo agradecer a Darwin Correa, que es el presidente de la Junta, que me invitó y yo realmente me sorprendí porque pensé que en ese ámbito democrático y donde confluyen varias corrientes del pensamiento, ir a presentar un libro de Herrera era una cosa un poco fuerte, pero realmente debo agradecer la presencia de ediles de todos los partidos y después de una gran cantidad de amigos con los que me reencontré y con gente que conoció a Herrera o familiares de los caudillos que tenía Herrera acá, como acá todo es sabido que siempre Herrera en cada lugar de todos los departamentos y en todas las ciudades del interior tenía un caudillo. Y el de acá era el gallego Salazar, Francisco Salazar, el dueño de la fragata. Que, bueno, su herrerismo... No le busquen la fragata que ya no existe más. Bueno, ahora hay un local de comidas rápidas ahí. Pero la fragata fue un símbolo. ¿Cómo no? Pero su herrerismo le permitió una cosa histórica. Salazar es el primer intendente blanco del Partido Nacional. Nunca antes hubo intendentes del Partido Nacional hasta la llegada de Salazar. Y bueno, después está esta continuidad con Antía, que evidentemente interesante. Aquí hablamos de 1873 a 2023. ¿Qué pasó en estos 150 años, Atilio? Y están marcados por Herrera, ¿no? En cuanto al Partido Nacional y la política en sí, con definiciones muy profundas que lo han transformado en vigente en estos momentos. A mí me gusta hablar, por ejemplo, de Maldonado. Si no fuera por Herrera y su defensa del nacionalismo y del Río de la Plata y del Río Uruguay, la confluencia de los ríos, acá en Maldonado tendríamos una base militar de Estados Unidos, como la que hay en Guantánamo, como la que hay en varias ciudades de Brasil. Porque cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt larga su teoría del panamericanismo en el año 41, en plena apoteosis de la Guerra Mundial, tenía negociado con el gobierno uruguayo del Partido Colorado la instalación de bases militares en Rocha y en Maldonado. Y Herrera se opone tenazmente con una consigna: no podemos tener otro Gibraltar aquí en nuestro país y en Maldonado. Gibraltar es el famoso Peñón de Gibraltar, que es un dominio no español en tierra española. Y esa defensa le acarrea: mi vaso es pequeño, pero yo bebo en mi vaso. Que no vayan los muchachos nuestros a pelear a 2000 leguas y morir a 2000 leguas de nuestra tierra. Y eso le trae muchas complicaciones, pero de todas maneras, y como lo dijo Quijano, que fue su enemigo, porque Carlos Quijano, el fundador de Marcha, y esto es interesante para todos aquellos que tienen pensamientos de izquierda, muy, muy respetuosos por cierto, Quijano nace en el Partido Nacional Independiente, o sea, en los blancos independientes. Desarrolla una tarea espectacular, era brillante, y después funda Marcha y crea un socialismo especial que lo plebiscitó varias veces, pero no tuvo suerte. Cuando muere Herrera es impresionante lo que dice, y lo define con una palabra. En este país de poco más de 120 años de vida independiente, 75 de ellos están teñidos por el accionar de Herrera, sus idas y sus vueltas, pero siendo un caudillo, siempre un caudillo. Y así fue, un caudillo que luchó hasta el final, hasta el último momento, para llevar al Partido Nacional al poder. Y a mí me gusta hablar de esto porque, claro, pasaron 93 años para que el Partido Nacional tomara el poder. Y sí, claro, porque a partir del año 22 el Partido Nacional se divide y se forman dos corrientes que no votaban juntas. El Partido Nacional Independiente, Eduardo Rodríguez Larreta, Juan Andrés Ramírez, Arturo Lucich, el médico de Saravia. Ese era el Partido Nacional Independiente, que tenía como medios de prensa, porque en aquellos tiempos en que la radio era muy elemental y no había televisión, nada menos que El País y El Plata.
Y por el otro lado, el Partido Nacional con el herrerismo como constituyente de ese partido, con el diario El Debate a partir del año 31. Y esos eran dos ramas de blancos, pero en la elección no se sumaban. Entonces tuvieron que pasar 93 años para que el Partido Nacional volviera a votar juntos. Y eso se debe a Washington Beltrán fundamentalmente, que en el año 47 empieza a escribir en El País la necesidad de unirse, porque si no era imposible ganar. Y hay una caricatura muy linda ahí en donde está tirando al cesto de la coalición nacionalista Beltrán con Juan Andrés Ramírez, que quiere evitarlo, y Rodríguez Larreta, que lo mira sonriente. Pero a Beltrán y a los dos Beltrán se le debe la reconstrucción blanca, que votan separados del lema en el 54, ahí con Wilson Ferreira Aldunate como diputado. Y en el 58 se forma la UBD, la Unión Blanca Democrática, o gana la UBD o todo sigue como está, y el herrerismo con la Unión de Nardone, con Chico Tazo, que trajo toda la gente del interior, los ruralistas, aquellos cabildos abiertos que fueron una cosa impresionante, y que terminaron con el triunfo. Por primera vez cuando se vuelven a unir blancos y colorados, blancos y independientes y herreristas a votar unidos bajo el mismo lema, triunfa el Partido Nacional. Y esto es interesante porque también hay otra cosa, las revoluciones. Herrera estaba de diplomático, como hablaba inglés desde niño, en tiempos en que estos países eran franceses. Herrera estaba de diplomático en Estados Unidos, en Washington, y viene la revolución, renuncia. Hay una foto muy linda que está detrás de las cataratas, adelante de las cataratas del Niágara. Renuncia al cargo diplomático para venir a pelear en la revolución de 1904. Ya había peleado en la revolución de 1897 y viene a pelear en esas revoluciones. Revoluciones que no se hacían como, por ejemplo, la revolución de los Tupamaros, que era para tomar el poder, ¿no? Revoluciones del Partido Nacional eran para que respetaran lo que se había firmado en los pactos de otras revoluciones en cuanto a la coparticipación y a mejorar el sufragio, porque el sufragio no era secreto, había que inscribirse, una cantidad de cosas que facilitaban los fraudes, ¿no? Hay viejas, hasta el río ganábamos los blancos, pasamos el río y perdimos porque tiraban los votos. Atilio, bueno, yo aquí tengo el libro, quiero agradecerlo muy especialmente a Atilio Garrido, que me trajo el libro inclusive con una dedicatoria, un libro muy, muy exquisito, que nos permite conocer más de nuestra historia. Me comentaron que ayer hubo una serie de anécdotas bien interesantes vinculadas a Herrera. Nos gustaría que compartieras alguna con nosotros. Bueno, tengo un minuto para terminar, si me dejás cuando tengamos que terminar. Todavía no estamos para terminar. Todavía no estamos, bueno, Herrera es lleno de anécdotas, ¿no? Pero hay una muy buena que muestra lo que eran las revoluciones, aquellas revoluciones. Aparicio Saravia llegó a Pando con 20.000, con un ejército de 20.000 guerreros a caballo y con armas. Y acá Montevideo temblaba, bueno, nos van a invadir, y no, hizo la fuerza que tenía y se dio vuelta. Bueno, pero para que vean lo que eran, se degollaba la gente, hay que decírselo a los jóvenes, ¿no? Porque la patria se hizo degollando gente, matando de aquí a aquí. Pero una anécdota cuenta claramente esto. Herrera, para comenzar la revolución de 1897, para que se respetara lo que había conseguido Timoteo Aparicio con la revolución de las lanzas 4 años antes, se inicia en Buenos Aires. El padre de Herrera estaba en Buenos Aires exiliado y bueno, y ahí se arma el Comité de Revolución al mando del coronel Diego Lamas. Y vienen 22 guerreros que cruzan en lanchones y llegan a Puerto Sauce, que es en Juan Lacase. Entonces bajan, nos estaban esperando ya los caballos y las armas, y entonces inician el camino hacia arriba. Y en un momento, bueno, Herrera queda para atrás porque tenía 20 y pocos años y no sabía mucho andar a caballo. Entonces parece que Herrera se cae del caballo y bueno, la columna sigue. Entonces uno que iba a la par de Herrera prende galope hasta donde iba el coronel Diego Herrera más adelante, le dice, coronel, Herrera se cayó del caballo. Y bueno, muy bien, vuelva para atrás y vea si está muerto. Si está muerto, traiga las armas, las botas y el caballo. ¿No? Y entonces después Herrera, cuando contaba la anécdota, cuenta mi padre que fue secretario personal de Herrera en los últimos 20 años. Cuando Herrera contaba la anécdota decía,
Y eso que el coronel Diego Lamas era amigo mío. Menos mal. Pero para que vean lo que, Qué increíble, lo ¿no? que era eso, ¿no? Realmente, con una crudeza, si se quiere, Sí, impresionante. Herrera reflejó todas estas cosas de las revoluciones en uno de los primeros libros que es La Tierra de Charrúa, que es muy, muy interesante, ¿no? Y el otro que lo hizo fue Javier de Viana, porque las revoluciones iban todos estos muchachos, pensadores y de familias de clase alta, y se hacían revolucionarios y muchos murieron, y bueno. Hay otra anécdota famosa que al hijo de Aparicio Saravia le cortan la pierna en una batalla de la Revolución de 1904. Entonces después Herrera en el 58 lo pone senador de la República como suplente. Entonces un día vino a visitarlo cuando cumplió 85 años y dijo, bueno, que renuncien todos y que por una sesión vaya Aparicio Saravia, el hijo se llamaba igual, era el hijo mayor, Aparicio Saravia se llamaba igual que el padre, que vaya Aparicio Saravia para que vean lo que es estar en la revolución. Y el hombre fue sin una pierna. Cosas interesantes, interesantes. Ahora, la política de hoy, ¿no? Mirado en retrospectiva, ¿no? Lo que era en el siglo pasado, inclusive a fines del siglo XIX, ¿qué ha quedado? ¿Hemos evolucionado, hemos involucionado? ¿Es la modernidad de la política? Bueno, en cuanto al Partido Nacional y al herrerismo, el herrerismo, Herrera siempre fue liberal, porque se crió dentro de una doctrina inglesa, el viejo liberalismo inglés, liberar las fuerzas de la producción, el campo, respetar los votos, o sea, la elección, la democracia. Herrera se convence de que después que termina la Revolución Sangrienta de 1904, que él es el redactor del acuerdo de paz que se firma con el doctor Pedro Manini Ríos, que era poco menos que la mano derecha de Valle y Ordóñez. Él se convence y empieza ahí que la gran revolución futura a partir de ese momento es la cívica y la del voto y la de la inscripción. Y así se empiezan a depurar la elección para que no haya fraudes. Y así a partir de 1924, cuando se crea la Corte Electoral, que entonces todos tienen que inscribirse y el voto es secreto y todas esas cosas que antes no lo eran, el partido y el país entra en una corriente democrática que sigue hasta ahora. El pensamiento herrerista se ha ido adaptando a los tiempos, pero las viejas cosas del liberalismo, de menos Estado, todas esas cosas están en la doctrina de Herrera y están en la conciencia del Partido Nacional herrerista. Sobre Herrera hay otra cosa interesante, que es en 1973 se cumplían los 100 años de nacimiento. Y Luis Alberto Lacalle quería festejarlo en ese momento, pero estaba preso, o sea, ya había estado el golpe de Estado el 27 de junio, estaba preso en Lacalle, y la dictadura no dejó hacer ningún tipo de homenaje. Entonces fuimos unos pocos al monumento y después se hizo una misa en el seminario, fueron las únicas cosas, y después la dictadura dejó hablar a Alejandro Zorrilla de San Martín de noche por televisión. Pero cuando se va allí al monumento, un diario que era Ahora, que lo sacaba Fasano, sacó una foto impresionante, y está en el libro, casi cierra el libro. Y está Herrera, el monumento, un ramo de flores y 3 mujeres. Por su orden, Julia Pou, que sería la nuera de Herrera, ¿no? Está ahí en el libro. María Hortensia, que era la hija de Herrera, e Inés Cuca Lacalle, que era la nieta de Herrera, Lacalle preso. Entonces se advierte que Julita está embarazada. Ahí está. Julita está embarazada. Ahí se ve la prominencia del abdomen prominente, ¿no? Sí, sí. Bueno, 11 días después, nace Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou. El hoy presidente de la República. O sea que aquí está, en la panza de su madre, esta María Julia En Pou. había pocos días de la dictadura, ¿no? Esta María Julia Pou, la esposa de Luis Alberto Lacalle. María Hortensia, claro, la señora de lentes. Y acá, Cuca. en esta panza, está el hoy presidente de la República. Bueno. El valor de las fotos, ¿no? Lo que Y significa. bueno, encontrarla lo que fue, porque el diario Ahora prácticamente no tenía circulación, era un diario a todo color, Fasano hacía las cosas muy bien. Y bueno, y esa foto que nos encontró encontrarla, buscando una foto de Lacalle con bigote, que cuando estuvo preso y salió tenía bigote, que la encontré en El País y no ahí. Bueno,
Sí, para terminar, una perlita para el final, que tiene que la ver tengo con acá. algo que tiene un valor histórico, más allá del valor político e ideológico, tiene un valor de historia realmente muy Sí, potente. y que demuestra la vigencia de Herrera hasta sus últimos días, porque esto es del 28 de febrero de 1959. Herrera había dejado el Consejo Nacional de Gobierno, yo estaba, tenía 10 años, pero lo recuerdo porque mi papá era el secretario. Había una multitud en la quinta, había una multitud en la quinta, en las afueras de la quinta, en el parque, y un sol que se ponía espectacular. Y entonces la gente empezó a gritar, Herrera, Herrera, Herrera. Y Herrera había preparado estas palabras. Ahí, Hay una eso que tiene su manuscrito Sí, escrito puño y letra por Herrera. hay una filmación que sale porque Herrera habla desde el piso de la salida del dormitorio, que hay como un balcón así, y estaba la calle, María, la hija María Hortensia, Herrera y mi papá. Se ve en la filmación. Entonces él, para mí, yo lo voy a leer, Herrera seguía escribiendo a pluma y a tinta. Nunca escribió a máquina, porque ya aquel asunto también era muy poca. Pero yo creo que es la mejor definición que hay de la vida. Nosotros muchas veces reflexionamos qué es la vida en definitiva, ¿no? Esto lo escribió Herrera, que había estado en la Revolución, que había visto degollar, tal vez había degollado también, que había matado, bueno, que se había salvado, que con la urna generó la democracia, el establecimiento. Dice así: señoras, ciudadanos, vuestra presencia avasallante en esta puerta siempre abierta de par en par a las cosas del sentimiento, estremece hasta el cimiento el ser de su viejo morador. Yo os comprendo y vosotros me comprendéis, en unos y otros el inmutable anhelo de que sea por siempre ennoviados con el ideal. Devoción sin eclipse, devoción sin eclipse, encendida cual luminaria en la ruta áspera. Y aquí viene, porque escribía para todos lados, y aquí viene aquí viene la definición, la definición de la vida. Y si por nuestra parte en la función pública no lo hicimos mejor, la culpa recae en la propia mano, no en la intención jamás manchada por la felonía. Y acá viene la vida. Seductor el ensueño, lo difícil y grave el envase, ponerle carladura, darle consagración, trasladar de la tela de los hechos lo que dicta fiebrado el pensamiento. De ahí la contienda, el batallar sin término entre lo que se quiere y lo que se puede, entre lo que nace y lo que muere. Impresionante, pero además hay un dato. Eso lo escribió ¿cuántos días antes de morirse? Bueno, se muere el 9 de abril de 1959, esto fue el 28 de febrero, el último día, o sea que son 31 días de marzo y 9 de abril, 40 días antes de morirse. Increíble, ¿no? Digo, esas cosas que... Y escrito a los 83 años con la caligrafía. Ahí está, mirá, mostrá eso. Esa es la caligrafía de Herrera. La caligrafía que tenía, que es impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, te agradezco mucho la nota. Paso el aviso. Sí, es el verdad. libro se lo llevan a cualquier lugar del país. Basta con llamar al 9400, 91 000 4141. Repito, 91000 4141 y se lo llevan a cualquier parte del país. Muy bien. Yo te agradezco mucho por la visita, por el libro y por, bueno, siempre contar estas partes de la historia que son bien interesantes, además con una forma muy amena de conversar. Nos ha quedado hablar de fútbol con Atilio Garrido, otra de sus especialidades, pero bueno, tendremos la excusa para invitarlo nuevamente al programa. Muchas gracias por estar. Gracias a ti, Marcelo, y saludos a los televidentes. Un placer, muchas gracias. Vamos con nuestro móvil. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, nosotros estamos en la Casa del Frente Amplio. Acaba de culminar la conferencia de prensa citada justamente por la departamental de esta fuerza política para charlar sobre un tema que realmente preocupa, como es la situación del centro de radioterapia ubicado allí en el Hospital de San Carlos. Para conversar un poquito más sobre este tema, sobre la postura, sobre los planteos del Frente Amplio, ya nos acompaña el diputado Eduardo Antonini, a quien le agradecemos estos minutitos para charlar con nosotros. Eduardo. No, gracias a ustedes por la oportunidad poder estas cosas. Sí, a ver, quiero ser muy claro.
El centro de radioterapia que se instaló, radioterapia y los servicios de oncología, que por decisión de los gobiernos del Frente Amplio se ponía en San Carlos para uso de toda la región este, Cerro Largo, 33, Rocha, La Valleja y Maldonado, para los públicos y para los privados, y que estaba instalado allí en ese predio contiguo al hospital de San Carlos. Ahí termina el gobierno y el nuevo gobierno, a 2 meses de asumido, en mayo, recibe el edificio ya pago y 3 aceleradores lineales, que es el implemento que se necesita para hacer la radioterapia, que se necesitaban para diferentes lugares del país, incluido San Carlos. Por lo tanto, estaba todo pronto para que allí se instalara el centro de radioterapia. No lo pusieron en el presupuesto en el 2020, y en ese presupuesto, desde la Diputación de Maldonado, lo reclamamos. No tuvimos respuesta, no se pudo incluir y no nos apoyó ninguno de los diputados del departamento. Volvimos en 2021 en la rendición de cuentas a solicitarlo. No tuvimos suerte y ninguno de los diputados del departamento nos apoyó. En el 2022, lo mismo. ¿Qué sucede? Esta es la última rendición de cuentas, el año que viene no hay, y si no se pone, van a pasar 3 años hasta que se pueda hacer funcionar. Perdón que interrumpa, sí. Pero la consulta es, ¿está el centro construido? ¿Están las herramientas para utilizarlo? ¿Qué es lo que estaría faltando? Lo que falta es la voluntad política y la desidia del gobierno, que no habilita este centro de radioterapia porque es una obra que viene del Frente Amplio. Así se lo digo, simplemente, porque de esto no se puede hacer el tonto nadie. Lo sabe la Departamental de Salud, lo sabe la ministra ahora de Salud Pública, y lo sabe el presidente de ACE, Cipriani. Lo saben absolutamente todos, la existencia de este centro, que estaba en el edificio, que están los aceleradores lineales, y lo único que hay que hacer es traer el acelerador lineal y ponerlo en funcionamiento. No lo han hecho porque eso era una obra del Frente Amplio. Entonces, lo más molesto de todo esto es que quien es el rehén es la ciudadanía, las vecinas y los vecinos, que no importa a quién votaron, que se privan de tener este centro y tienen que ir amontonados en camionetas a hacerse la radioterapia a Montevideo, que es un tema muy, muy jodido, y lo digo porque mi papá lo pasó, lo estoy hablando desde lo que se siente, del conocimiento, no estoy hablando por hablar. Y todos tenemos a alguien, ¿no?, conocido, que sabemos lo que implica irse de lunes a viernes a Montevideo, o ir todos los días y venir durante 20, 30 días para hacerse un tratamiento. No todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo dispone del tiempo, no todo el mundo, hay personas mayores, no se manejan solas. Es decir, tenemos acá esto para hacerlo, y que simplemente por la desidia del gobierno, porque era una obra de Frente Amplio, no lo hace, realmente es imperdonable. Y nosotros vamos a dar la lucha porque tiene que estar ahora los recursos. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, de Cipriani, no? ¿Cuál es la respuesta de ACE frente a esto? Porque supongo que también han hablado con ellos. Lo hemos reclamado todas las veces, ellos no dan respuesta. Lo hemos reclamado, hemos hecho exposiciones desde el Parlamento, no hay ninguna respuesta. Pero hablemos. Cuando usted me nombra a Cipriani, yo quiero recordar quién es Cipriani. El presidente de los servicios de salud del Estado es el mismo señor que fue en el 2021, 7 de agosto del 2021, al balneario Buenos Aires. Ustedes estaban allí, les mostró una ambulancia que era la que traía, ambulancia especializada, y que quedaba allí, un contenedor, que era donde iban a vivir los médicos. El contenedor lo sacaron hace poco, sin puerta y sin ventana, porque nadie vivió allí, y la ambulancia, después que se retiró la prensa y los vecinos, la ambulancia se fue y nunca estuvo. Y esa información que estoy dando, que ustedes la vivieron porque estaban allí, está colgada en la página oficial de ACE, y Cipriani dice que él nunca prometió una ambulancia. Entonces, realmente Cipriani le ha mentido bastante al departamento de Maldonado como para creerle cualquier respuesta, pero no hay una respuesta por el centro de radioterapia, y no la hay porque ¿cuál respuesta puede dar que simplemente no se hace porque no hay voluntad de culminar una obra que empezó el Frente Amplio? Se está planteando la rendición de cuentas, queda poco tiempo para esto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿El resto de los diputados de Maldonado dicen frente a esto? No sé, es una buena pregunta que debería hacerle usted, porque yo no se las voy a hacer. Ahora sí, le puedo dar la certeza de que todos y cada uno de ellos saben de la existencia del centro, ¿no? Es decir, acá nadie puede mirar para el costado y hacerse el bobo, decir, estaba eso ahí, no lo conocía. No. Todos lo conocían, absolutamente todos, desde el ministro hasta los diputados de Maldonado. Todo el mundo sabe que existe eso. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes.
Marce, bueno, continuamos contigo. Si te parece, en un ratito nada más nos reencontramos. Muy bien, muchas gracias Laura. Bueno, con todo, el diputado Eduardo Antonini cargando las tintas, eso que dice es absolutamente real de lo que significa para los pacientes que se están haciendo radioterapia, el traslado, ya el tema de estar en un tratamiento de esas características que es abrumador, que uno se siente alterado emocionalmente, mentalmente. Bueno, hay que hacer las cosas más fáciles. No sé, algún pormenor desde el punto de vista político, pero evidentemente creo, me parece, que nada justifica que esto no se concrete, ¿no? En fin, habría que escuchar las otras campanas también, pero en definitiva el diputado Antonini fue más que claro. Hacemos una pausa a las 12:15, ya venimos.